Retomamos entonces para los que se pudieron volver a conectar y estábamos en el caso de análisis y lo último que estábamos viendo era la premisa que decía relación con llevar un registro, porque el registro es la acción mínima o básica para cuantificar. Si yo no tengo registro específico de frecuencia, de cantidad, de contexto en el que se dan las conductas, va a ser muy difícil que yo pueda precisar de qué conducta estamos hablando. Porque recuerden que decir el niño tiene problemas de conducta es solo el titular. La idea es que yo pueda darle a conocer, por ejemplo, si yo entregara el caso a otro colega, ese otro colega tendría que entender, incluso numéricamente, de qué conducta estamos hablando. No es lo mismo decir tiene conductas extrañas que decir cuáles son las conductas extrañas en particular, con qué frecuencia se dan, en qué contexto se dan, y eso es la base de la estadística, porque primero hay matemática y de la matemática se llega a la estadística, y ahí podemos obtener estadísticos básicos. El estadístico más básico es el promedio. Entonces yo puedo decir, en promedio a este niño le pasa esto tantos días a la semana. Si voy más allá del promedio, puedo sacar en porcentaje y puedo decir de los días asistidos, el niño presentó este problema en particular, tal porcentaje de clases. O podríamos decir, por ejemplo, el mayor porcentaje de conductas disruptivas o inadecuadas consistentes en garabatos, movimientos estereotipados, se da por ejemplo, en el periodo entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, porque después esas conductas van aminorando, y ahí podríamos tener una hipótesis. El niño llegará más ansioso y se va amainando su ansiedad a lo largo del día. Entonces, si ustedes se fijan, todo este esfuerzo de medición inicial es básico para tener una mirada un poquito más objetiva que el simple registro grueso de que este niño está con problemas. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es llevar registro entonces en psicología? Podemos decirle tales días, tal minuto, con tal frecuencia, y estas son las conductas que se dan. ¿Ya? Nos falta la distinción de las conductas a investigar. ¿Quién puede contribuir con eso? Recuerden que no tengo en este minuto las respuestas de ustedes a la vista, por lo tanto cualquiera que pueda aportar, porque la premisa decía que, decía en concreto la premisa 5, que la psicología es una ciencia porque tiene su propio objeto de estudio, y ese objeto de estudio sabemos que es la conducta, y entonces lo que teníamos que hacer era ver cuáles son las conductas bajo estudio. En particular en este caso, ¿cuáles son las conductas bajo estudio? La conducta que dijeron que era extraña, los garabatos. ¿Garabatos? ¿Ya? O sea, claro, que en los recreos como que se comportaba más extraño, cuando dijo que estaba como más hacia adentro. Ya, pero acuérdese que extraño es impresión, opinión, es interpretación, pero estamos en conducta, y la conducta que usted me ha descrito, que me ha mencionado hasta aquí, ha sido garabatos. ¿Ya? ¿Qué otra conducta? Su movimiento brusco de los brazos. Movimientos de los brazos. Aunque parezca de perogrullo, ese es un signo muy relevante de esta enfermedad. Los niños desarrollan movimientos bien grotescos, que incluso se llaman movimientos coreiformes, donde los desplazamientos del brazo son así, como el que estoy haciendo en este minuto para los que me están viendo. Imagínense lo que es estar en la mitad de una clase, en la mitad de una actividad, y el niño sale con movimientos extraños. Entonces, claramente, eso es conducta. Nos salimos del rótulo de algo raro le pasa y vamos a específicamente movimientos distintos con los brazos. Entonces tenemos movimientos distintos con los brazos y tenemos garabato. Y esta interpretación de la conducta, que es el niño parece estar para adentro, que tendríamos que clarificarla bien. ¿A qué le llama la profesora? Y ahí está la pregunta de la Francisca, ¿habrá sido eso medio subjetivo? ¿A qué le llama estar para adentro? Para una persona puede ser habla muy poco, para otra persona puede ser entró cero contacto con nadie, o estuvo con gente pero no les habló. Entonces esa impresión inicial habría que
operativizarla para llegar a la conducta específica bajo estudio. Si nos pasamos a las siguientes premisas, ¿cuál nos falta? Nos falta la de los propios instrumentos o herramientas, y habíamos dicho en la premisa 7 que usábamos los psicólogos 3 herramientas básicas, que eran la observación, la entrevista y la evaluación mediante test. ¿Qué de las tres conductas, qué de los 3 instrumentos está presente en el caso? Las primeras 2. Tenemos observación. Sí, y entrevista. Y entrevista. Pero ella, y los test también. pero ella dice que Ella también hizo. sí, porque ella dice que en Son un los momento 3. se lo envía a la familia, el test. No. No, pero a él también le hizo test. Ojo, ojo, yo sé cuál es la confusión, me acabo de dar cuenta. El test es el test del dibujo de la familia, así se llama el test. No es que se lo mandó a la familia a hacer. Ustedes lo van a aprender en construcción de pruebas y en análisis de pruebas psicológicas, ¿ya? Pero hay un test que se llama test del dibujo de la familia, ¿ya? Entonces utilizó los 3 instrumentos clásicos, por lo tanto estamos en la línea de lo que son nuestros instrumentos habituales. Vamos con la siguiente. Nos faltó el propio lenguaje. ¿Qué conceptos específicamente psicológicos podríamos detectar en el caso? Al menos un par de ejemplos. Cuando habla luego más avanzado el caso, habla con el psiquiatra del niño y ocupa términos con el neurólogo, claro. ¿Y? Eso. Y ocupan términos que en relación a la misma especialidad entienden solamente como profesionales de esta. Exacto, ¿cierto? De hecho, Tourette es un diagnóstico neurológico más que psicológico, pero como nosotros tenemos cercanía con psiquiatría y con neurología, probablemente es un término que también nosotros vamos a entender, pero si somos estrictos, es neurológico. ¿Qué conceptos, entonces, propiamente psicológicos más que neurológicos o psiquiátricos aparecen en el caso? A veces son bien sencillos, no tienen mayor complejidad. Puede ser conducta, autoestima e integración social. Bingo, ¿cierto? ¿Quién más que nosotros expertos en conducta? ¿Quién más que nosotros, aunque la gente tiene una intuición de lo que es la autoestima, sabemos lo que es la autoestima, cómo medirla y el impacto que tiene una autoestima elevada o descendida? ¿Quién más que nosotros puede entender lo que son problemas de integración social? ¿Ah? Porque para la profesora lo ve un poco para adentro, pero nosotros nos damos cuenta que eso tiene nombre y apellido. Pareciera que hay un problema de integración social. Esos términos que son muy sencillos son propios nuestros. De la misma manera que si ustedes se fijan en el caso, hablábamos también de el plano emocional. ¿Por qué nosotros hablamos del plano emocional? Porque, como lo van a ver en Psicología del Desarrollo, nosotros caracterizamos a los sujetos en ámbitos. Y uno de esos ámbitos muy relevante para nosotros es el ámbito emocional. Por lo tanto, para nosotros tiene una potencia muy grande hablar del plano emocional, que para otras personas va a ser a lo mejor simple emotividad. Para nosotros no. Para nosotros va a implicar una serie de elementos a describir y a pesquisar que nos van a dar hipótesis sugerentes de que algo está interferido en un plano vital del ser humano. ¿Ya? Esos serían nuestros términos más habituales. Y nos falta la última premisa, que es este esfuerzo sistemático de separar para integrar, analizar descomponiendo en partes para luego sacar una conclusión integradora. ¿Alguien vio eso en el caso? Yo cuando sacó por conclusión que tenía el síndrome de Tourette y lo reconfirmó después con el neurólogo. ¿Y eso sería análisis o síntesis? Síntesis. Primero analizó y después hizo una síntesis para llegar a esa conclusión. Exacto. ¿Y cuáles son los elementos que están bajo análisis para llegar a esa síntesis? Las observaciones de las conductas y los test que hizo, y además de las entrevistas. Todos los procedimientos. Todos los procedimientos, exacto. Ya. ¿Está de acuerdo el resto con Francisca? Sí. O sea, sí, recopiló toda la información de los profesionales anteriores para llegar a la conclusión final.
Ya, ese punto también es importante, también se basa en otros profesionales. Lo primero que tuvo a la vista fue la información académica, que se la dio ¿quién? Los docentes. La profesora, ¿cierto? No. Luego tiene antecedentes del ámbito de la psicopedagogía, tiene antecedentes del profesional externo del neurólogo, tiene la historia escolar del niño, por eso sabe que antes era así y ahora está de esta otra manera. Y parece descomponiendo, está mirando familia, está mirando el plano emocional, está mirando el plano académico, cómo rinde, porque su rendimiento había mejorado, y entonces también ahí tenemos un esfuerzo de descomponer para integrar. Y como dice la Francisca, pareciera que el mayor exponente de síntesis en este caso es un diagnóstico. En un informe psicológico, ustedes también van a tener que hacer este ejercicio. Van a partir analizando por partes, y de hecho van a titular cada parte del informe con un área específica, y luego van a tomar todo y van a integrarlo en una posible síntesis diagnóstica, y a partir de ella van a generar indicaciones o sugerencias para la casa, para el colegio, etc. Entonces, si ustedes se fijan, descomponemos para ir a la parte, pero luego todo cobra sentido si lo reunimos y lo integramos. Entonces, nuestra mente de psicólogo está siempre viendo el detalle y la totalidad y el detalle, y esos dos elementos están en relación. Así funciona nuestra mente de psicólogo. Eso es lo que está detrás de todo lo que hacemos. ¿Se entiende entonces más o menos cómo es que nosotros trabajamos? Sí. ¿Sí? No es un trabajo intuitivo, no es un trabajo especulativo. Hay mucha ciencia detrás de lo que nosotros hacemos, y en la medida que nosotros hagamos este trabajo riguroso, vamos a tener la mejor garantía de poder dar la mejor asesoría a nuestros pacientes, a nuestros consultantes, a los colegios que necesitan nuestra intervención. ¿Ya? Entonces ese era el objetivo de este análisis. Entender que lo que vimos de la historia de la psicología y el hecho de plantearnos como una disciplina que trató de acercarse lo más posible a la ciencia, entendiendo que nuestra materia de estudio es el ser humano, que es lo más cambiante probablemente, tratar de hacerlo de la manera más científica y más rigurosa nos asegura, dentro de lo posible, por lo menos aumenta las probabilidades de tener un buen lugar dentro de la comunidad científica. Y eso es lo que tratábamos de hacer en el caso, y también tratar de poner en concreto aspectos bien abstractos como una hipótesis, como lo que es un instrumento de evaluación, etc. ¿Ya? Cerrado ese tema, a no ser que haya alguna pregunta, alguna duda. ¿No la hay? ¿Quién escribió el caso? El caso lo redacté yo y es un caso de la vida real. Es un paciente que yo tuve. ¿Usted es la psicóloga del caso? Vendría siendo yo la psicóloga del caso, sí. Ya, entonces estoy en un margen de subjetividad, ¿cierto? No, es que me acuerdo por materia pasada de la interdisciplinariedad, sí. Y me pareció que lo pudo haber escrito otro psicólogo que viera el caso. ¿Como se narra en tercera persona? ¿O es que el psicólogo en sí puede narrar en tercera persona también? El psicólogo puede narrar como quiera, la narrativa es tremendamente libre, pero yo trato de, a veces traigo casos, sí, de manuales, ¿ya? Otras veces recurro a mis casos particulares y lo que sí cambio los nombres para proteger la identidad de los consultantes. Pero trato de recurrir a los casos que yo he trabajado, ya sea personalmente en equipo interdisciplinario, en áreas de apoyo, por ejemplo, de colegio, porque ahí puedo integrar desde el conocimiento que tengo otros profesionales que siempre van a salir a la luz, como un pedagogo, un psicopedagogo, un neurólogo, un psiquiatra, el efecto que tiene esto en la familia, el cómo proceder con la familia, y esto es un caso de colegio. ¿Ya?
No sé si contestó tu pregunta. Ya. Sí, muchas gracias. Terminamos entonces con el tema de la psicología como ciencia y entramos de lleno entonces en nuestro tema nuevo de hoy. Voy a encender un poquito la luz. Y el tema que tenemos planteado para hoy como novedad es el tema de los paradigmas y la epistemología, porque es importante que cerramos el capítulo de la historia de la psicología y de la psicología como ciencia y entramos a un capítulo distinto, que lo que busca es que ustedes puedan entender, o por lo menos lo que yo quiero transmitir, que no hay una sola forma de hacer psicología y no hay solo una forma de entender el fenómeno mental. Y para entender eso, vamos a tener que hacer un esfuerzo que yo lo grafico en el ejercicio de ponernos distintos sombreros para pensar. ¿Qué significa esto? Que teniendo nuestra formación de psicólogos, que más o menos tenemos un cierto piso común todos, en distintos momentos de la historia de la psicología, distintos autores han entendido el proceso mental de manera distinta. Y eso significa que han dado origen a distintas escuelas de psicología dentro de la psicología. Y para este curso, lo que nosotros vamos a hacer es pasearnos por los grandes paradigmas de la psicología. Y eso significa que lo que yo les voy a pedir es que hagan el ejercicio de pensar que cada vez que entramos a un paradigma, nos ponemos un sombrero. Y cuando entramos a otro paradigma, es como que nos pusiéramos otro sombrero porque se miran otras cosas. Eso requiere harta flexibilidad mental, porque capaz que uno podría pensar a priori que hay una sola respuesta frente al tema de la psicología, y no es así, ¿ya? Para hacer ese ejercicio de poder entrar a las distintas escuelas de la psicología, que son las clásicas, lo que vamos a hacer hoy día es conocer entonces el concepto de paradigma, que nos va a permitir recién incorporarnos a esta diversidad, ¿ya? Entonces, parte del tema de hoy son los paradigmas en psicología, y eso significa entender el concepto de paradigma. El concepto de paradigma viene de un teórico que ya en la década de los 70 empezó a publicar, y tiene un texto clásico que es la estructura de las revoluciones científicas. Ese autor es Kuhn, K-U-H-N, yo se los voy a mencionar en el resumen que les estaba preparando, parece que es el que se coló hace un rato, y lo que va a hacer Kuhn hacia los años 70 es plantear el concepto de revolución científica. Porque Kuhn nos dice, él en el fondo lo que cuenta es cómo es que nosotros, los estudiosos de las distintas disciplinas, hacemos ciencia. Y él se da cuenta que lo que ocurre es que cada uno dentro de su profesión va siendo formado y va siendo permeado con una cierta forma de mirar. Eso significa que no somos totalmente neutros en lo que hacemos. Y que el sello que deja, por ejemplo, nuestra universidad, en nuestra formación, es determinante en lo que nosotros tenemos acceso. ¿Ah? Entonces, nuestros profesores, las teorías que nos muestran, los autores en los que se basan, son una muestra de una producción psicológica, de teorización psicológica, que respondió a un determinado momento. O sea que todo grupo de psicólogos en formación o todo grupo de científicos, en su momento, en su proceso de estudio, tuvo acceso a ciertos conceptos que lo marcaron. Y lo que sucede es que cuando un grupo de científicos de un área se ponen de acuerdo y llegan a conceptos comunes, si están de acuerdo con esos conceptos, se pueden manejar con un punto de vista que cada uno entiende y comparte. Y eso da origen entonces a un paradigma. Cuando hay acuerdo en la comunidad científica respecto a la forma de entender los conceptos,
a entender los fenómenos, entonces se genera un paradigma. Y el paradigma se define, yo voy a leer aquí se los tengo en el resumen en todo caso, pero lo voy a leer acá. Dice, un paradigma es una estructura conceptual de creencias metodológicas y teorías entrelazadas que abre el campo de visión de una comunidad científica específica, formando su concepción de mundo o cosmovisión, a la vez que la constituye o la construye como tal. ¿Qué significa esto? Que un paradigma es una red de conceptos que lo que va a hacer es guiar el quehacer de una disciplina. Y a ese paradigma se llega por acuerdo entre la comunidad científica, que entiende que esa es una buena explicación de las cosas, ¿ya? Y ese paradigma, cuando hay acuerdo, da respuesta a las preguntas propias de la disciplina. Cuando hay acuerdo, dice Kuhn, estamos en un periodo de ciencia normal. Y por lo tanto el paradigma da respuesta a las preguntas que se hacen los científicos de ese ámbito del conocimiento. Pero no siempre hay acuerdo. Y cuando deja de haber acuerdo porque el paradigma, ese conjunto de conceptos, no da respuesta a las nuevas preguntas, entonces el paradigma se cae. Y eso ocurre cuando cuando eso ocurre, se da una revolución científica. Entonces, en un periodo de ciencia normal, todo funciona de acuerdo al paradigma que la comunidad científica ha considerado válido. Y ahí la ciencia aumenta sus conocimientos, se mueve con el mismo paradigma y las preguntas son respondidas porque el paradigma es suficiente. Pero cuando viene la crisis, porque no todo el tiempo la ciencia está en periodo de ciencia normal, lo que ocurre es que surgen probablemente nuevas preguntas, que este paradigma ya deja de contestar y ahí se produce la revolución científica. Es como una especie de terremoto en ciencia. Y lo que ocurre entonces es que la antigua explicación ya no es suficiente. Y el ejemplo clásico que ustedes van a encontrar en todos los libros va a lo muy antiguo. Es el típico caso de la visión geocéntrica del mundo, pensar que que el centro es la Tierra, y que en algún minuto del desarrollo de la ciencia se cambia por una visión heliocéntrica, donde el Sol es el centro de todo. Pasar de una visión geocéntrica a una visión heliocéntrica, pasar de pensar que la Tierra es el centro de todo, a entender que el Sol es lo que parece que hace girar todo, es un cambio paradigmático, es una revolución científica, que implica que todo lo que yo pensaba antes me lo tengo que replantear. Y a la ciencia, según Kuhn, esto le pasa a veces. Tiene momentos de estabilidad, el paradigma funciona y de repente se cae el paradigma y viene la revolución científica. ¿Y cuándo se da la revolución científica en particular? Cuando ocurre un elemento al que llamamos, según Kuhn, anomalía. Anomalía es un concepto relevante, porque la anomalía es algo que el paradigma, es una situación que el paradigma no puede responder. Y como nosotros somos científicos y somos curiosos y buscamos siempre respuestas, cada vez que ha ocurrido eso en nuestra disciplina, en la psicología, cuando ha surgido una nueva pregunta que el paradigma anterior no ha podido resolver, entonces surge otro modelo de la psicología que trata de dar explicación a aquello. Es un trabajo muy bonito, pero muy demandante, porque para que se caiga un paradigma y se rompa el acuerdo de la comunidad científica, no es tan fácil. Uno no cambia de paradigma como cambia de chaleco, o como un hombre puede cambiar de camisa o de corbata. Uno cambia de paradigma porque de alguna manera se ve seducido, dice Kuhn, se ve seducido por nuevas preguntas. Y eso está muy en concordancia con la actitud que yo les decía del psicólogo, esa necesidad de saber. Entonces, lo que ha ocurrido es que en nuestra disciplina tenemos que evaluar
si hay un paradigma dominante, si hemos llegado a ese acuerdo total de la comunidad científica o no. Y ahí hay una salvedad, y es que nosotros no somos una ciencia exacta, y esa también es una distinción que hace Kuhn. Thomas Kuhn dice, hay ciencias exactas y hay ciencias no exactas. Clásico ejemplo de ciencia exacta, la matemática, la química, la biología. Clásico ejemplo de ciencia no exacta, las ciencias sociales, que tienen que ver con lo humano y por lo tanto el humano cambia. Y entonces, ¿qué dice Kuhn? Dice que las ciencias exactas son paradigmáticas. ¿Qué significa eso? Que han llegado a un único paradigma. Tienen una respuesta final. 2 más 2 son 4. El agua reacciona con esto, la energía reacciona, qué sé yo, se produce de esta manera. Respuestas exactas, paradigma único. Esas son las ciencias exactas. Pregunta, ¿nosotros seremos una ciencia exacta? No. No, ¿cierto? No. ¿Cómo llegar a respuestas definitivas si tenemos personas en constante desarrollo? Por lo tanto, nosotros somos una ciencia no exacta. Y para Kuhn, entonces somos una ciencia preparadigmática. ¿Qué significa eso? Que no hemos llegado a una respuesta única, a un paradigma único del tipo 2 más 2 son 4, que nos permita establecer respuestas inmutables. ¿Ya? Somos, por lo tanto, y esto no es desde la displicencia, no es que nos miren a huevo, pero hay que reconocer que no habría por dónde tener una respuesta única frente al fenómeno humano. ¿Ya? Entonces somos, según Kuhn, una ciencia preparadigmática. ¿Se entiende lo que dije? ¿Se entiende? Sí. Voy a asumir que sí. Ya. Ahí Jocelyn dice que está diciendo que sí. Ya. Somos entonces una ciencia preparadigmática, una ciencia no exacta, hacemos lo mejor posible con el método científico, pero no podemos tener todavía un paradigma único y probablemente no lo vamos a tener. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender para nosotros dentro de una ciencia no exacta, una ciencia preparadigmática por paradigma dentro de la psicología? Vamos a tener que encontrar ciertos sinónimos. Y sinónimos de paradigma para nosotros son la idea de modelo o marco de referencia, la idea de lente, la idea de enfoque, porque todas ellas, si ustedes se fijan, remiten a una idea de cómo mirar la realidad. ¿Ya? Entonces, así como Kuhn habla de un gran concepto que es el paradigma, nosotros vamos a buscar en nuestra ciencia, la psicología, cuáles son esos paradigmas que nos han ido dominando. Y eso significa asumir que no tenemos un paradigma único, pero parece que hemos tenido dentro de nuestra historia pequeñas revoluciones científicas. Y esas pequeñas revoluciones científicas han hecho que surjan distintos enfoques, paradigmas o modelos o escuelas dentro de la psicología. ¿Ya? Como en psicología nosotros tenemos entonces distintos modelos, lo que va a ocurrir es que nos vamos a hacer la pregunta, ¿hay un modelo mejor que otro? Y la respuesta es que eso es muy difícil de estimar, porque hay una característica del paradigma que es la inconmensurabilidad. ¿Qué significa eso? Que no hay un paradigma que sea mejor que otro. Dentro de la psicología, cada uno de los modelos explica una parte del problema humano, una parte del fenómeno mental, una parte del comportamiento humano. Y una teoría, entonces, va a ser relevante, o un modelo va a ser relevante en psicología cuando cumple con 2 criterios. Primero, que tenga eficiencia, es decir, que pueda con poquito explicar mucho, y eso se llama también parsimonia. Entonces somos eficientes.
con pocos conceptos explicamos mucho. Ya voy con la pregunta de la ciencia no exacta. Y el segundo criterio, además de la eficiencia, es el criterio de la coherencia interna. ¿Qué significa eso? Que un modelo explica distintos casos de un mismo tipo de la misma manera. Raro sería que yo diera explicaciones distintas dentro de un mismo modelo para un mismo fenómeno, para un fenómeno similar. ¿Ya? Entonces esas son las dos características que deben tener los modelos de la psicología para tener crédito. Poder tener un marco explicativo que a lo mejor con unos poquitos conceptos explique mucho, y por otro lado poder explicar casos similares con este mismo modelo de la misma manera. Volviendo a la pregunta entonces de... ¿Alguien preguntó qué era ciencia exacta? ¿Valentina? Bueno, la ciencia exacta es la que ha llegado a un paradigma único y por lo tanto nos da respuestas definitivas como 2 más 2 son 4. Y la ciencia no... Se dice Valentina, disculpe, ¿Sí? Dice Valentina no exacta, estaba preguntando eso. Sí, es que estoy retomando las dos cosas. La exacta es la que tiene el paradigma único y la no exacta entonces es la que no ha llegado a un paradigma único. Por lo tanto, lo que hace es tener distintas explicaciones dentro de su área de estudio. Por eso se entiende que nosotros, que trabajamos con seres humanos, que son seres en constante evolución, en constante desarrollo, tenemos entonces distintos modelos explicativos, distintos pequeños paradigmas que son las distintas escuelas psicológicas. Y eso nos caracteriza como ciencia no exacta, porque no podemos dar respuestas definitivas a fenómenos porque estamos cruzados por el tema de que estamos trabajando con personas. Las ciencias sociales trabajan con personas. Las personas cambian, están en evolución. Por lo tanto, no podríamos dar respuesta definitiva para todos los fenómenos humanos. Por eso somos una ciencia no exacta. ¿Y qué dice Kuhn? Es la que no ha llegado a un paradigma único para responderlo todo. ¿Se entendió? Ya, esperemos que sí. ¿Por qué estamos haciendo? Ya, de nada. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque yo necesito que a partir de ahora ustedes se preparen para recorrer distintas carreteras en este curso. Nuestro objetivo va a ser entender al ser humano, pero vamos a llegar por la carretera 1, vamos a llegar por la carretera 2, por la carretera 3, vamos a llegar desde distintas vías. Esas distintas vías de comprensión son los modelos o escuelas o paradigmas de la psicología. Y entonces necesito yo que ustedes entiendan que no vamos a tener una respuesta única. Y por lo tanto la invitación es entender cada uno de los modelos de la psicología, valorar su aporte y poder extraer lo que más de beneficioso tenga cada uno. Porque cada uno, se van a dar cuenta, y espero que eso ocurra, se van a ir dando cuenta que cada uno de los modelos se hace cargo de una pregunta relevante, o se hace cargo de una explicación muy contundente. Y luego, uno puede ser ecléctico, no sé si manejan ese concepto, el eclecticismo es la mezcla. Pero no es una mezcla como que tire toda la licuadora, sino que es una mezcla con sentido. Significa que con una comprensión de los distintos modelos explicativos de la psicología, yo puedo tomar los mejores instrumentos, herramientas o conceptos de cada una y los puedo utilizar con sentido en mi práctica psicológica. No estoy obligada a seguir siempre una carretera. No estoy obligada a adscribir, a sumarme a un modelo de la psicología. Lo puede hacer y es una decisión totalmente personal. Pero este curso lo que va a intentar hacer es mostrarle todas las líneas de pensamiento clásicas y el día de mañana usted podrá tomar esa decisión. Requiere entonces mucha flexibilidad porque quizá veníamos con la idea preconcebida de que íbamos a tener una respuesta definitiva. Y eso no es posible. Cada respuesta va a ser definitiva, pero solo dentro de este modelo explicativo. Y va a venir otro modelo explicativo y va a mirar de otra manera. Y la gracia es que ojalá se den cuenta que uno complementa al otro.
Hay unos modelos que se oponen a los otros, están en dos terrenos totalmente distintos, pero hay algunos que son un poquito más fáciles de complementar. Ya. Entendido entonces, espero yo, el concepto de paradigma. Entonces, nos queda hacer una última precisión antes de entrar en los modelos, porque la próxima clase, nuestra clase va a comenzar con el primer paradigma, que va a ser el modelo conductual. Y así vamos a dedicar distintas clases a revisar distintos modelos. Y vamos a obtener, como que nos pusiéramos distintos sombreros, va a ser, espero, al final del trimestre algo casi automático. Yo le voy a preguntar sombrero 1 y usted me va a tener que prácticamente recitar, se caracteriza por esto, por esto, por esto, por esto. Yo le voy a decir, póngase el sombrero 2 y usted me va a decir, no, desde esa mirada el hombre se entiende así, 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 y las cosas suceden así. Si yo le digo, póngase el sombrero 5, y eso lo vamos a ver por supuesto en las evaluaciones, en el sombrero 5 usted tiene que hacer las distinciones desde ese modelo. ¿Ya? Entonces, al comienzo van a estar un poco enredosos. No van a poder delimitar, oye, ¿este está hablando de este modelo o está hablando de este otro modelo? Pero necesitamos esa flexibilidad, porque distintos autores han mirado cosas distintas y han hecho tremendos aportes explicativos para comprender lo que es la naturaleza humana y cómo se desarrolla el fenómeno y el proceso mental. ¿Ya? ¿Preguntas, comentarios, por favor? Yo quería pedirle si podía repetir cuando dijo que para que se cumpliera el modelo de la psicología tenía que ser eficiente y algo más. Eran dos cosas. Eficiente y tenía que tener coherencia interna. Ya. No me podía acordar de la palabra. Y la eficiencia tenía que ver con tener un pequeño set de conceptos que explique mucho. Y la consistencia interna tenía que ver con explicar fenómenos similares más o menos de la misma manera. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, eso vamos a buscar. Vamos a ver cómo cada modelo es redondito. A pesar de que tienen orientaciones muy distintas, cada modelo parece ser redondito. Parece ser que esa mirada en sí de verdad que cumple los requisitos de un paradigma, da respuestas redonditas a esa parte de la realidad. Si el único problema es que cada paradigma por sí solo no lo explica todo. ¿Ya? Se nos va a cortar entonces la comunicación. Nuevamente yo les voy a enviar el link de rigor. Vamos a esperar unos minutitos entre medio, pueden hacer su propia pausa, ir al baño, comer algo. Mientras tanto se está generando la grabación. ¿Ya? Y nos vemos en un ratito.